En un futuro indeterminado, la raza humana ha sido diezmada por la llegada de los titanes, grandes criaturas antropomorfas que atacan a los humanos para alimentarse de sus cuerpos. Su origen es desconocido, pero por culpa de ellos, la humanidad se encuentra al borde de la extinción. En un intento por salvarse, los humanos construyeron unas gigantescas murallas alrededor de su tierra. Dentro de esa área, construyeron otra muralla que separa los terrenos agrícolas de las áreas residenciales, donde vive la mayoría de los ricos y personas de poder. Y así, durante 100 años, nadie volvió a oír hablar de los titanes, como si hubieran desaparecido. Por lo tanto, la vida dentro de las murallas se volvió tranquila y segura. No obstante, dado que el último ataque ocurrió hace más de 100 años, gran parte de la población comienza a dudar de que los gigantes realmente existieran. Mientras tanto, se hacen cada vez más insistentes las peticiones para la creación de un cuerpo especial de exploración, capaz de disipar las dudas sobre la posibilidad de una vida fuera de las murallas. Armin, Mikasa y Eren son 3 amigos de la infancia que viven en la zona agrícola. A Armin le gusta inventar objetos extraños y el muchacho vive con sus padres. Mikasa y Eren están enamorados el uno del otro. Últimamente, Eren vive con una única idea obsesiva en la cabeza: salir fuera del perímetro de las murallas para demostrar a todos que la leyenda de los gigantes es falsa, y así llevar a su pueblo a la libertad. Mikasa, en cambio, sueña con ver el océano. Un día, los 3 llegan a la muralla, vigilada por un viejo comandante del cuerpo de guarnición, Souda. Eren guía a sus amigos hacia la muralla, que está vigilada por puestos de control, evitando el alambre de púas, ya que esta zona está prohibida para los civiles. Eren, seguro de que no hay gigantes detrás de las murallas, quiere ser el primero en salir después de 100 años de prisión forzada. Antes de que pueda hacer algo, sus amigos son capturados por los soldados, que quieren ejecutarlos por haber violado el perímetro. Son salvados por Souda, que conoce a los chicos desde que eran niños, y por lo tanto, despide a los soldados, ya que aún son menores de edad. Cuando Souda descubre la intención de Eren, le ofrece la posibilidad de unirse a las filas de los voluntarios que pronto irán de exploración. Eren, obviamente, acepta sin pensarlo, pero en ese momento escuchan un rugido y la tierra comienza a temblar. Un gigante enorme, cuya cabeza se eleva sobre la muralla, comienza a patear esta última hasta crear una brecha gigantesca. Decenas de gigantes más pequeños, pero muy hambrientos, comienzan a aparecer de la nada, agarrando a los soldados y devorándolos vivos. Los cañones posicionados para la defensa, precisamente para un evento como este, no logran matar a los gigantes, confirmando así que la leyenda es cierta: son inmortales. Se desata entonces el caos, ya que nadie sabe qué hacer. Los 3 jóvenes huyen a la ciudad. La gente, presa del pánico, corre por las calles y se agolpa en la catedral local, esperando ayuda del cielo. La multitud separa a Eren de Mikasa, arrastrando al chico, impotente, hacia adentro, mientras la chica, indefensa y con un niño, queda afuera. Eren la mira fijamente mientras un gigante está a punto de devorarla, y la chica permanece inmóvil, ya que ha aceptado su cruel destino. Cuando Eren sale, piensa que Mikasa está muerta porque solo hay sangre en las calles. Mientras tanto, todos dentro de la catedral son devorados por los gigantes, sin escapatoria alguna, ya que las puertas están bloqueadas. Han pasado 2 años desde que la muralla fue violada. Armin y Eren, junto con el resto del grupo de refugiados, viven detrás de la segunda muralla, donde se han unido a las filas de los soldados que son enviados a la guerra contra los gigantes. Los soldados son entrenados por la comandante Hange, una joven que ha estudiado a los gigantes durante mucho tiempo, y ahora conoce todos sus hábitos y debilidades. También ha descubierto cómo matar a los gigantes, y para ello, ha inventado unos dispositivos especiales llamados equipo de maniobras tridimensionales. Este dispositivo especial permite a quien lo utiliza moverse en el aire con cables y gas a alta presión, teniendo así la movilidad para enfrentar a los gigantes, que pueden ser asesinados cortando los nervios detrás del cuello. Detrás de la muralla, Shikishima, líder del cuerpo de exploración, y su misteriosa asistente, son los mejores asesinos de gigantes, ya que han dominado la técnica de las cuchillas y del equipo de maniobras tridimensionales, logrando eliminar decenas de gigantes en pocos minutos. Aunque son muy buenos, nada puede detener a las hordas de gigantes, que son miles. El general Kubal elabora entonces un plan para poner fin a la guerra: transportar explosivos hasta la brecha de la muralla exterior, y hacer estallar el borde superior para provocar el colapso, y detener la llegada de nuevos monstruos al interior, exterminando a los que quedaron dentro. Este plan debería ayudarles a recuperar las tierras. De lo contrario, el pueblo correría el riesgo de morir de hambre por escasez de alimentos. Los soldados han intentado varias veces transportar los explosivos al muro, pero todos los escuadrones de soldados han sido asesinados por los gigantes, y ahora solo queda el último escuadrón de reserva. Los recién llegados, entre los que se encuentran Armin y Eren, son la última esperanza para la humanidad, ya que no habrá nadie más a quien enviar a la guerra. En el campo de entrenamiento, los amigos se encuentran con el excomandante del cuerpo de guarnición, Souda, ahora un alcohólico desesperado y deprimido. Aquí también encuentran a otros jóvenes voluntarios, entre ellos la campesina Sasha, a quien le gustan mucho las papas, y Sanagi, capaz de derribar a un gigante con un hacha cortándole el tobillo. Los soldados son cargados en vehículos militares y enviados hacia la muralla. Los gigantes duermen de noche, ya que no pueden ver bien en la oscuridad, por lo que deben completar la misión y regresar a la base antes del amanecer. Durante la exploración, Eren y su nueva amiga Hyanna encuentran un bebé gigante en un edificio en ruinas. El llanto y los gritos del bebé despiertan a todos los gigantes cercanos, que atacan a los soldados. Mientras tanto, en un edificio cercano,
El capitán Shikishima y su asistente se preparan para ayudar a los soldados. Vuelan sobre las ruinas de los edificios, golpeando el cuello de los gigantes con sus dobles cuchillas afiladas, los cuales, después de morir, se vaporizan en el aire. Se descubre que la ayudante de Shikishima no es otra que Mikasa. Eren y Armin reconocen inmediatamente a la chica, pero esta los ignora y no muestra ningún signo de felicidad al verlos. Gracias a la habilidad de Shikishima y Mikasa, el ejército logra sobrevivir al ataque. Se descubre que Shikishima había sido enviado a vigilar el búnker donde se guardan los explosivos. El general Kubal abre el búnker y ordena cargar los explosivos en los vehículos. El ambiente en el campamento es muy tenso, ya que Jin, el hijo de un ex soldado, no oculta su desprecio por Eren y los demás. Comienza entonces una pelea entre los dos, observada por Shikishima y Kubal, quienes se dan cuenta de que Eren podría convertirse en un buen cazador de gigantes. Shikishima le habla y le revela que él enseñó a Mikasa las habilidades de combate. Eren descubre también que Mikasa era la novia de Shikishima. El capitán encontró a la chica entre las ruinas y le enseñó todo lo que sabía. El día en que Mikasa se quedó sola con la niña en las calles llenas de muerte y caos, cambió totalmente. El gigante devoró a la niña, pero ella sobrevivió, quedando con una enorme cicatriz en todo el cuerpo. Después de esto, la chica nunca volvería a ser la misma. Eren siente dolor al ver a su chica con otro. Entonces, se aleja en silencio y grita con desesperación, siendo detenido por Hyanna, que se preocupa de que al hacerlo pueda despertar a otros gigantes. Los dos encuentran un lugar apartado para hablar de su pasado, y ven a una pareja de recién casados que se prepara para hacer el amor en medio de las ruinas, ya que esta podría ser su última noche juntos. Hyanna entonces muestra interés por Eren, y le propone hacer el amor. Pero en ese instante son atacados por gigantes que devoran a Hyanna, y matan también al esposo de la pareja que intentaba hacer el amor. Los jóvenes se apresuran a cargar los explosivos en la furgoneta para enviarla a la muralla, mientras Eren y los otros se salvan gracias al equipo de maniobras tridimensionales. Mikasa y Shikishima entran en acción, y matan a cuantos más gigantes pueden, pero muchos soldados son capturados y asesinados en el acto. En medio del tumulto, una furgoneta cargada de explosivos es secuestrada por un hombre enmascarado. La esposa del marido asesinado arroja al secuestrador fuera de la furgoneta, prende fuego a los explosivos y se dirige hacia un gigante. La furgoneta explota, haciendo pedazos a los gigantes cercanos, mientras la mujer muere. Eren se da cuenta de que debe luchar, o todos sus amigos serán devorados. Alza el vuelo, hiriendo, y luego matando a su primer gigante. Shikishima lo está observando todo el tiempo, explicándole la mejor manera de esquivar y matar al gigante sin perder tiempo. Eren ataca al segundo gigante, pero este le muerde la pierna, y lo arroja contra un edificio cercano, arrancándole la extremidad, para gran decepción de Shikishima, quien se aleja sin ayudarlo. Cerca de allí, los soldados están intentando salvar a un compañero distrayendo a los gigantes. Armin es atrapado por un gigante particularmente gordo y grande. El gigante ya lo tiene en la boca, y está listo para tragarlo, pero en ese momento, Eren se sacrifica, y se lanza a la boca del gigante, empujando a su amigo hacia afuera. Cuando llega al estómago, descubre que el gigante está digiriendo a todos sus compañeros oficiales, incluida Hyanna. El gigante resulta ser demasiado resistente. De hecho, ni las flechas ni las armas le hacen nada. Mikasa se entera de la muerte de Eren, y se lanza con rabia contra el gigante. Es claro entonces que no ha dejado de amar a Eren, y desde su último encuentro, siempre ha conservado la bufanda que el chico le regaló antes del ataque ocurrido 2 años antes. Los gigantes son asesinados uno a uno, pero a la chica se le acaba el gas comprimido, y no puede hacer nada, quedando tendida en el suelo mirando al cielo. Es encontrada por el gigantesco gigante gordo que devoró a Eren, y ahora se prepara para darse un festín también con la chica. Pero, de repente, comienza a sentirse mal, como si estuviera a punto de vomitar a todas las personas que acaba de comer. En lugar de eso, de su boca emergen unas manos gigantescas que lo desgarran desde adentro. Surge entonces un gigante enorme y humeante, con ojos rojos y presa de la ira, que comienza a matar a todos los otros gigantes con extrema facilidad. Los soldados piensan que han sido salvados por este nuevo gigante, creyendo que está de su lado. Los otros gigantes huyen por miedo a morir, y el gigante de ojos rojos se dirige hacia los humanos en el tejado. Mikasa ve un destello de razón en sus ojos, y no huye porque entiende que ese es Eren. El gigante agarra a la chica, y está a punto de matarla, pero las fuerzas lo abandonan, y se desploma en el suelo cerca del edificio. La comandante Hange siempre ha soñado con poder obtener un gigante viviente para sus investigaciones, así que se precipita hacia el cuerpo humeante, que se calienta cada vez más. Souda pide que abran delicadamente el cuello del gigante, porque si esto no se hace, quien se encuentre adentro morirá. Mikasa realiza los cortes precisos con la espada, y del interior aparece un saco transparente con Eren adentro. El gigante se disuelve en una masa de vapor y humo. Shikishima continúa observando desde arriba. Todos piensan que Eren está muerto, pero la envoltura transparente a su alrededor se disuelve. El chico abre los ojos, que ahora brillan de rojo, como los del gigante. La primera película termina aquí. Si no quieres perderte el resumen de la segunda película, activa las notificaciones, deja un me gusta, y suscríbete al canal. Gracias por ver.